macroecumenismo y ecoteología, la propuesta de ciertos teólogos iberoamericanos. Queridísimos amigos, queridísimas amigas del canal. En la presente ocasión, Tubal TV y Podcast citará dos extractos muy interesantes del libro, Claves ocultas del poder mundial, Club Bilderberg, Masonería, Bin Laden, Fidel Castro, CIA, ETA, cuyos autores son los periodistas españoles José Lesta y Miguel Pedrero. Ahora bien, solo hasta el final del video o podcast, se hará mención de los nombres del capítulo y del apartado respectivos, desde donde fueron extraídas las citas por compartir con ustedes. Solo hasta el final, porque como acontece con el video anterior, titulado Estados Unidos, el padre del nacionalismo mexicano, según autor, muchas personas por motivos ideológicos, por el mero hecho de oír algunos títulos, podrían perder el interés por el tema que abordaremos, con relación a tan desde nuestro punto de vista, importante e interesante fenómeno, en este caso, de tipo teológico-religioso. Es decir, las personas podrían juzgar el texto por su título y no por el texto en sí mismo, de ahí la omisión, por el momento, de dicho detalle. Semejante ese posible caso al de todo aquel que juzga un libro por su portada, aclárese, de una vez, que dicha propuesta no coincide ideológicamente, al menos no en su totalidad, con muchos de los autores que citaremos en el futuro ni con el autor citado para el video anterior. Tampoco, necesariamente, los autores citados ni los futuros son 100% compatibles, en lo ideológico y lo filosófico, con quien ha creado este material para ustedes, entre otros motivos, porque también han aportado y aportan importantes insumos teóricos y filosóficos, escritores e investigadores muy diferentes, ideológica y filosóficamente, al teólogo brasileño que citan Lesta y Pedrero. Simplemente, se trata de compartir perspectivas que, quizás, muchos de nuestros visitantes y suscriptores no habían contemplado antes. ¿Teología necesaria y posible de aplicar? ¿Adaptable y matizable en su teoría y aplicación? ¿Oculta una finalidad conspirativa? Saquen sus propias conclusiones al respecto. Dicho esto, comencemos. Primer extracto, que comienza con una cita de los autores Lesta y Pedrero al teólogo brasileño Leonardo Boff. Cuando vas a una favela con tanta miseria y les dices, ¿cómo estáis? Te contestan, estupendamente, muy felices, y comen mal, tienen sed, viven en una favela y me pregunto de dónde viene ese superávit de gratitud. Eso les viene de su capacidad de trascender, de no vivir en formas enclaustradas, en sistemas y formas de comprensión que son limitadoras. A fuerza de luchar contra la opresión económica y política olvidamos las formas de libertad del pueblo. Autores cierran cita y continúan, y precisamente, hacia este punto se dirige la nueva teología de la liberación, hacia el respeto a todas las culturas, creencias y religiones. En definitiva, como afirma Leonardo Boff en estas declaraciones, la nueva teología de la liberación se ha dado cuenta de la importancia de las formas de libertad del pueblo. El hermano de Leonardo, Waldemar Boff, dirige una ONG financiada por grupos católicos progresistas, pero esto no es impedimento para que en sus programas educativos y de salud pública participen organizaciones espiritistas, evangélicas, santeras o macumberas. Waldemar apuesta por trascender en la teología de la liberación el muro de las religiones. Está convencido de que la nueva teología de la liberación deberá unirse a todos los que desde alguna creencia buscan la liberación del ser humano. Autores abren cita. El punto de contacto con nosotros es el amor al otro, cómo rescatarlos, cómo dignificarlos, esto es la carta común. Ahora, ¿cómo interpretan esto? ¿Cómo lo ritualizan? Cada uno tiene la libertad, lo hace con el yoga, con el ritual católico, con la umbanda, con celebraciones evangélicas. Para nosotros todas son expresiones legítimas, pero ninguna absoluta, ninguna puede decir esta es la mejor expresión, todas son válidas, las toleramos todas, las aceptamos todas, porque para nosotros son la expresión de algo más hondo, que es el amor a las personas, hacer que el lobo sea hermano del hombre y no el hombre lobo. De otro hombre, autores cierran cita. Leonardo Boff lleva años defendiendo tesis similares. Estamos viviendo en un mundo multicultural, asegura, y lo que se debe hacer es santificar la variedad, no condenarla.
Para los nuevos teólogos de la liberación, Dios está orgulloso de que se le honre de tantas formas distintas, con tanta riqueza de liturgias y rituales. Autores, nuevamente, abren cita. Se confirma hoy aquello que hace años H. Gadamer llamaba la fusión de horizontes, Horizontverschmelzung. Tradiciones espirituales y visiones del mundo confluyen, al mismo tiempo que se marcan diferencias, se subraya la complementariedad. Lo que enseñan los sufíes, los taoístas, los zen budistas, los Upanishads y el Bhagavad Gita, no son solo sabias y milenarias enseñanzas provenientes del próximo o extremo oriente, son enseñanzas humanas. Y porque son ante todo humanas, pueden ser entendidas y entrar en diálogo con otras tradiciones y así, poco a poco, constituir un nuevo horizonte de sentido, un nuevo sincretismo creativo y enriquecedor. Este no será ni occidental ni oriental. Será simplemente humano y planetario. La mundialización, aunque hubiera partido de Occidente, no puede definirse como cultura occidental, blanca y cristiana. La nueva civilización incorpora y transfigura las contribuciones de todas las culturas y de las grandes tradiciones espirituales de la humanidad en el contexto de una conciencia, de un nuevo tipo de ciudadanía, la ciudadanía terrenal y de una nueva alianza con la naturaleza. Autores cierran cita. Samuel Ruiz, el obispo de Chiapas, no tiene reparos en abrir las iglesias de su comunidad a chamanes indígenas para que practiquen sus ritos dentro de recintos católicos. El padre Chantó, misionero francés que lleva más de 30 años en Chiapas y que ha sufrido varios intentos de asesinato, está convencido de que todos rezamos al mismo Dios. Ellos, los chamanes, y yo rezamos al mismo Dios, y la iglesia no me pertenece, le pertenece a la gente. Uno de los ejemplos más claros de este macroecumenismo, que defienden a capa y espada los teólogos de la liberación del siglo XXI, se manifiesta en las reuniones anuales que celebran las más de 80.000 comunidades eclesiásticas de base de todo Brasil. Allí, el ritual católico se mezcla con vistosos rituales de las religiones africanas como la macumba o la santería. Todos, católicos, santeros y chamanes participan en los distintos ritos incluso, una Biblia pasa a formar parte de diversas celebraciones africanas o chamánicas como un elemento mágico más, al igual que las flores, plumas o figuras de dioses africanos. En estas reuniones de las comunidades eclesiásticas de base se les cede la palabra a los líderes indígenas que no dudan en reivindicar su cultura y creencias y en criticar a la Iglesia de Roma por su desconsideración con sus religiones y formas de vida. Segundo extracto. Otra de las sendas en las que ha entrado la nueva teología de la liberación corre paralela e incluso confluye con las teorías que defiende el movimiento de la nueva era. Ver capítulo, La conspiración de la nueva era. Leonardo Boff y otros teólogos de la liberación defienden teorías muy en boga dentro de las actuales corrientes de la nueva era, como la hipótesis Gaia o la teoría de los campos morfogenéticos, nota del creador de este video. Autores, a continuación, citan a Boff. Y la Tierra. Y la Tierra, a pesar de todo, forma, cuando es vista desde fuera, una totalidad orgánica. Nosotros no vivimos sobre la Tierra. Nosotros somos tierra, Adán, humus homo, parte de la Tierra. Entre los seres vivos e inertes, entre la atmósfera, los océanos, las montañas, la superficie terrestre, la biosfera y la antroposfera existen interretrorelaciones. No se trata de una simple suma de todas estas partes, sino de una articulación entre ellas. Tal verificación ha propiciado la creación de la hipótesis de Gaia, enunciada por el científico inglés James E. Lovelock. Según esta hipótesis, Gaia, el nombre mitológico griego para la Tierra, sería un superorganismo vivo cuyo equilibrio dinámico mantiene todos los elementos físicos, químicos y energéticos dosificados de tal forma que se garantice la vida y su evolución. Así como las células son parte de los órganos, y los órganos parte de un cuerpo, de forma semejante los seres vivos son parte de un ecosistema que a su vez es parte del sistema Tierra, que por último, es parte del sistema Cosmos. Todos ellos se relacionan e interrelacionan de forma sincrónica para asegurar el equilibrio dinámico, que incluye desorden-orden, desorganización, interacción-organización, y permitir la vida. La vida surge en la Tierra y la historia de la vida posibilitó la vida humana. Si el superorganismo Tierra produce seres inteligentes, como son los seres humanos,
Es un indicio irrefutable de que en ella funciona un principio inteligente más alto, con una memoria que se ha ido acumulando durante miles de millones de años. Asombrosamente, una célula de la epidermis, por más exterior que sea, contiene en sí todas las informaciones acerca de la vida humana. En ella, como en una biblioteca, está la memoria genética del universo. Un argumento más para decir que en realidad Gaia Tierra está viva y es generadora de vida. El código genético es igual en todos los seres vivos. Las diferencias entre una ameba, un dinosaurio, un colibrí y un hombre y mujer, se deben a diferentes combinaciones del mismo alfabeto genético. A su vez, el código genético no puede existir sin los elementos químicos y físicos que lo componen. Por lo tanto, todo está envuelto por el sistema vida. No es retórica ni romanticismo llamar, como lo hacía San Francisco de Asís, a todos los seres hermanos y hermanas. Hay una base física para este parentesco real. De hecho y en verdad, somos hermanos y hermanas cósmicos. La mundialización, con sus contradicciones y con la victimización de tantas personas y tantos seres de la naturaleza, provoca su opuesto dialéctico. Se sabe que existen comunicaciones extrasensoriales de las mentes, el fenómeno de la sincronicidad, la morfogénesis biológica, Rupert Sheldrake, según la cual más allá del código genético que origina los elementos químicos básicos de la vida se situaría el campo morfológico invisible y no detectable por los sentidos que explica cómo los elementos del código genético se unen en formas y estructuras específicas. Esto también ocurre en el campo gravitatorio y magnético, formado por estructuras espaciales invisibles y reconocibles por sus efectos. Conforme a la teoría del campo morfológico, cuando resulta bien una experiencia, produce una resonancia de todos los seres del sistema de relación. Tal resonancia hace que la nueva experiencia no se pierda, sino que pase a los miembros del mismo sistema. Esta comienza a ser reproducida, garantizando un avance en el proceso de la vida. De este modo, en la humanidad se estaría produciendo una acumulación significativa de resonancias orientadas hacia una unidad planetaria. Cuando llegase a cierto punto crítico, esta unidad emergería históricamente. La nueva teología de la liberación lucha por llegar a una civilización planetaria distinta a la actual, fundada en unos nuevos conceptos de democracia, justicia y religión. Es necesaria una nueva religión, escribe Leonardo Boff, en el sentido profundo y etimológico de la palabra. Es decir, es necesario que algo religue todo, un sentido tan abarcante que pueda servir de hilo conductor en el cual podamos hilvanar todas las experiencias, todos los saberes, todas las tradiciones espirituales, todas las políticas, todas las formas de humanización y podamos construir una realidad planetaria, una y diversa, dinámica e incluyente. Para eso es preciso sumar dialécticamente, integrar las diversas contribuciones y entrever las complementariedades. Así se construirá lo nuevo, avanzando hacia adelante, en una perspectiva de convergencia. El capitalismo creó una cultura del yo sin el nosotros. El socialismo creó una cultura del nosotros sin el yo. Ahora necesitamos la síntesis que permita la convivencia del yo con el nosotros. Ni el individualismo ni el colectivismo, sino la democracia social y participativa. Autores: José Lesta y Miguel Pedrero. Libro y fuente general de los extractos. Claves ocultas del poder mundial. Club Bilderberg, Masonería, Bin Laden, Fidel Castro, CIA, ETA. Año 2009. Capítulo y fuente específica de los extractos. El nuevo Jesucristo, socialista, revolucionario y esotérico, en el apartado titulado La Nueva Alianza, teólogos, espiritistas, santeros y chamanes. ¿Qué piensan ustedes de la propuesta teológica de Leonardo Boff y varios otros? ¿Teología macroecuménica y ecoteología posibles y necesarias de aplicar? ¿Adaptables en su teoría y aplicación? ¿Ocultan un propósito conspirativo? Ahí se les deja la información para reflexionar. Bienvenidos. El objetivo general de este canal es la difusión, tanto en lengua española como la portuguesa, por un lado de a. Conocimiento histórico,
historiográfico, antropológico, etnológico, teológico, metafísico, mitológico, lingüístico, filológico, bibliográfico, geopolítico y de actualidad, riguroso sobre y relativo al mundo ibérico y la hebreofonía, al catolicismo, a los pueblos amerindios e indopacíficos, a la Italia geográfica, al mundo islámico y el Islam, al África, al Gran Caribe, a la Indosfera o mundo indio, a la Sinosfera y a Asia Oriental, al mundo comunista, a Rusia y a la cristiandad oriental. B. Por el otro lado, de temática abordada con rigor sobre y relativa al mundo greco-latino y la greco-latinidad, a los antiguos pueblos indoeuropeos, a la antigua Europa, al Asia occidental preislámica, a la supuesta historia antediluviana, a las sociedades iniciáticas y a las supuestas civilizaciones extraterrestres, intraterrenas e intramarinas. Tanta riqueza y calidad de contenidos merece y merecerá su suscripción inmediata y permanente. Desde principios de 2025 en adelante, serán compartidas todas estas informaciones. Suscríbete y no olvide activar la campanita. Así estará al tanto de las actualizações. Bem-vindo! O objetivo geral deste canal é divulgar, tanto em espanhol como em português, por um lado, a conhecimento histórico, historiográfico, antropológico, etimológico, teológico, metafísico, mitológico, linguístico, filológico, bibliográfico, geopolítico e atual, rigoroso e relacionado com o mundo ibérico e iberifonia, o catolicismo, os povos ameríndios e indopacíficos, a Itália, o mundo islâmico e o Islã, a África, o Grande Caribe, a Indosfera, o mundo indiano, a Sinosfera e a Ásia Oriental, o mundo comunista, a Rússia e a cristiandade oriental. B. Por outro lado, são abordados com rigor tópicos sobre congelação, ao mundo greco-latino e à greco-latinidade, aos antigos povos indo-europeus, a antiga Europa, a Ásia Ocidental pré-islâmica, a suposta história antediluviana, as sociedades iniciáticas e as supostas civilizações extraterrestres, intraterrestres e intramarinas. Tanta riqueza e qualidade de conteúdos merece e vai merecer sua substituição imediata e permanente. Inscreva-se e não esqueça ativar o sino. Desta forma, você vai ficar informado sobre nossas atualizações.